¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro pequeño tutorial u otra clase de, ¿no? En modo geomecánica. Sí, en este caso vamos a ver un pequeño tutorial de lo que es el software Face. Sí, el software Face perteneciente a la casa Rock Science, como el que ves acá, es un software que, a diferencia del Slide que funciona mediante el principio de equilibrio límite, este es un software que funciona bajo lo que son métodos numéricos. Sí, en este caso voy a importar una eh, una pequeña sección, una es la que estábamos viendo más antes. En ese caso, esto lo voy a cerrar. Y acá, listo, ves mi sección, ¿no? Perfecto. Entonces, igual, es un software de métodos numéricos y cómo funciona. Lo vamos a hacer de forma sencilla. Sí, es un pequeño tutorial simple. Nos vamos a Properties, Define Materials, donde nosotros vamos a definir el material. Sí, en este caso es un material homogéneo, sí, es para un macizo rocoso. Ujú. Es un macizo rocoso. Sí, listo. En este caso yo le voy a poner un café, un color café. ¿Ya? Luego tenemos que elegir en esta gama y vamos a ingresar distintos valores. Sí, acá por ejemplo, el primero que aparece es el elemento inicial de carga, ¿no? Tenemos varias opciones. Field Stress Only, Field Stress and Body Force. Por ejemplo, el Body Force se utiliza mucho para lo que es taludes, ¿sí? Porque la fuerza que se recibe sobre el cuerpo, ¿no? En este caso la carga lo recibe sobre el cuerpo. Final 3 por lo general se utiliza para en geomecánica subterránea. Así, pero para no complicarnos la vida, en este caso voy a utilizar Field Stress and Body Force. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Qué más me está pidiendo acá? Ah, una unidad física, que es el peso unitario, ¿no? En este caso, acá tengo una pequeña data donde mi peso unitario está en meganewtons, ¿sí? En meganewtons, ajá, por metro cúbico. Y en este caso, mi peso unitario es de 0.024. Es ese valor, muy bien. Luego, acá en el tipo de material tenemos para elegir si es isotrópico, transversalmente isotrópico, ortotrópico. Estas van a tener distintas aplicaciones, pero para hacerlo relativamente más sencillo, vamos a imaginar que estamos en un medio isotrópico. ¿Sí? En este caso, isotrópico. ¿Por qué? Luego te lo voy a explicar. Luego, módulo de Poisson. Poisson, por ejemplo, acá tengo 0.26, ¿no? Ah, ¿te acuerdas, por ejemplo, de tus ensayos de laboratorio? Nosotros calculamos estos parámetros, ¿no? Mediante los distintos ensayos de laboratorio. ¿Te acuerdas que le agregamos unas galgas extensiométricas, sí, a nuestros ensayos UCS o a los triaxiales y podíamos hallar estos parámetros, ¿no? Acá en el método de resistencia, voy a utilizar el criterio generalizado de Cook and Brown porque me encuentro a una escala de banco. ¿Sí? ¿Cómo sabes que estás a una escala de banco? Porque este talud tiene aproximadamente una altura de 287 metros. Entonces, perdón, estamos a una escala global, ¿no? Ya es una escala global. Entonces, acá no se forman tus cuñas, acá no se forman las fallas planares, el toppling, no. Acá por lo generalmente el suelo perdón, el macizo rocoso se va a comportar de la otra forma, ¿sí? Por eso encaja perfectamente el criterio generalizado de Hook and Brown. En el tipo de material voy a utilizar el material plástico. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué vas a utilizar el material plástico? No, no puede ser un material elástico. A veces elástico se utiliza en subterránea, pero en este caso va a ser plástico. ¿Por qué? Recuerda cómo funciona pues tu Hook and Brown generalizado, ¿no? Tu Hook and Brown generalizado de qué funciona, de distintos que en combinación de ensayos UCS, de tus triaxiales y desde BTS. Y en todos ellos, ¿a qué es a lo que lo originas? Someto acá un esfuerzo, una deformación, avanza, 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 pico, rompe, ¿no? Ah, entonces si ya rompió, ya no puede ser un material elástico, ¿no? Sino que sería un tipo plástico. Ahora, si vamos a la teoría de los UCS y los módulos de Young, recuerda que hay un gráfico donde te describe cuatro zonas, ¿no? Cuatro momentos antes de la ruptura, cuando las pequeñas fracturas se cierran, cuando tiene un comportamiento lineal, luego estas se empiezan a abrir y ¡prac! Rompe, falla, ¿no? Ah, ya. Es por eso que vamos a utilizar un criterio plástico. Sí, y voy acá a mi calculadora del GCI para implementar los parámetros. Acá, por ejemplo, me pide la propiedad UCS en megapascales. Y en este caso, mi propiedad UCS en megapascales. A ver, déjame. Acá está, 73 megapascales. El ingreso 73, ¿sí? En este caso voy a imaginar que este es un modelo muy, muy sencillo, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar un modelo elastoplástico, ¿sí? O sea, perfecto. Es como si en vez de hacer. Lo que yo debería ingresar es esto, ¿no? Una curva, pero para hacerlo sencillo lo voy a poner acá y vamos a imaginar que el modelo es así. Lo vamos a linealizar.
Ajá, lo voy a linealizar para hacerlo más sencillo este modelo. No, en ese caso voy a poner, ¿eso qué significa? Que voy a poner los valores pico y residuales iguales, ¿sí? Porque recuerda que estos, el Cook and Brown, ¿no? El generalizado, recuerda, es un pico, es un residual. Haces un UCS, ¿no? ¿Qué haces? Lo rompes, es valor pico. Y luego cómo se comporta tu curva ya son valores residuales, ¿no? Entonces, para este caso le voy a ingresar como si fuera perfecto, o sea, como si fuera igual. Lo voy a linealizar en otras palabras, ¿no? Ya no va a ser curvo. Entonces, para este caso, mi valor de GSI es 41. ¿Sí? Yo voy a poner los mismos valores tanto en pico como en residual. El MI, el MI es 20, voy a hacer lo mismo, 20, 20. Y acá 0.75 y acá 0.75. Listo. Y de acuerdo a los parámetros del Hook and Brown generalizado, ¿cuáles son? MB, S y A, ¿no? Ah, ya, muy bien. Si ves que se van a calcular automáticamente. Y en este caso voy a activar esta opción, Compute Rock Mass Elastic, donde yo voy a ingresar. Ah, ¿te acuerdas del modelo? ¿Te acuerdas de los ensayos de laboratorio? ¿Te acuerdas que el último criterio del año 2006 que te decía, criterio generalizado de Hook and Dietrich, ¿no? Igual, ¿te acuerdas que había el mismo problema con el criterio generalizado de Hook and Brown? Bueno, con el criterio generalizado que teníamos un envolvente de resistencia, pero había que escalarle. ¿Cómo lo escalamos? Mediante las clasificaciones geomecánicas. ¿Y cuál era ese exactamente? Ah, el GCI. Este criterio cumple perfecto con este modelo de Hook and Brown generalizado, ¿no? Entonces voy a ingresar mis valores elásticos en mi módulo de Young, pero recuerda que está en megapascales, ¿no? En este caso mi módulo de Young es 10.000, sí, en megapascales, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 10.000. Perfecto. Con eso habré ingresado todos los parámetros de resistencia de mi macizo rocoso, ¿no? Con eso ya estaría completo esa parte. Ok. Luego me voy a la opción Mesh. Cristian, ¿qué es un Mesh? Voy a Mesh Setup. El software Phase es un software de método numérico que funciona bajo, un principio que se llama la discretización, que significa que va a ser como unas pequeñas mallas, como un enmallado, ¿sí? Y si te das cuenta, este es el tipo de enmallado. Graduado, uniforme, radial, eso. ¿Qué significa eso, Cristian? Bueno, para este caso le voy a poner uniforme. Pero ¿qué significa eso? Ah, ya. ¿Sabes cómo es esta cosa? Mira, va a ser así. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en túneles o en geomecánica subterránea, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? Imagina que todo esto es tu cuerpo rocoso, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese mesh? Significa que vamos a hacer un enmallado, puede ser mediante cuadraditos o triangulitos. Sí, vamos a hacer un enmallado. Y para ahorrar cálculos, este enmallado puede ser uniforme, significa que todo esto así lo va a dividir en cuadraditos o en triángulos y lo va a segmentar, lo va a mallar. Y ese mallado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una serie de nodos. Y estos nodos podría decirse que son como los que hacen los cálculos, ¿no? Esto, por ejemplo, que el dibujo no me ayuda, este es algo que es uniforme, ¿sí? Porque todo el tamaño de las mallas es igual en todo lado. Ahora, ¿cómo sería un graduado? Cuando fuera un graduado significa, por ejemplo, en un túnel, estas mallas serían mucho más pequeñas cuando están en contacto con tu túnel. Imagina, acá las mallas se hacen mucho más pequeñas, se hacen mucho más pequeñas, se hacen mucho más pequeñas para tener un mayor detalle, ¿no? Y en las partes donde no hay ningún tipo de estructura, pues siguen siendo grandes para ahorrar cálculos y tiempo, mucho más que todo tiempo de cálculos. Ahora, en taludes, estamos hablando de un talud que es relativamente grande, ¿sí? A escala global. No, entonces en este caso no hay una estructura que me permita, o sea, que voy a graduar, ¿no? Porque si voy a hacer esto en 200, más de 200 metros, pues me daría mucho, ¿no? Entonces para eso voy a utilizar un graduado, ¿no? Donde todos sean continuos y no le tome un mayor énfasis a, no sé, a una estructura en específico como lo podríamos hacer en subterránea, ¿no? En este caso le voy a dar uniforme. Voy a utilizar, ¿te parece si utilizo triángulos? Sí, los triángulos son mejores, te dan un mejor, te lo modelan mejor. Por ejemplo, tu CivilCAD, tu AutoCAD, cómo funciona mediante una triangulación, ¿no? Es algo muy parecido. Y para una mayor precisión puedo utilizar 6 nodos, ¿no? Que en este caso, en vez, por ejemplo, de lo que te enseñé, en vez de que sean cuadriláteros, pues van a ser triángulos, ¿no? Y si este es, por ejemplo, un triángulo de 3 nodos. Y si es de 6 nodos, significa que acá, así, tiene un triángulo interior. Entonces habría una mayor precisión de cálculos.
Sí, y en este caso, ¿cuántas iteraciones quieres hacer? Bueno, en este caso tengo 1500, puedo darle 3000, vamos a dar 5500 iteraciones. Sí, ajá. Y luego vamos a ir a esta pestaña de discretizar. Vamos a esperar. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Te das cuenta en los bordes externos del talud? Se han formado como se ha segmentado. Es decir, la malla se forma desde la parte externa hacia el interior. Ajá, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las mallas se van a formar a partir de acá. Luego, después de eso, pues empieza el mallado. Mesh. Esperemos que cargue y tenemos nuestras 5000 triangulitos. Bueno, 5500 interacciones. Y si das cuenta, mira cómo se ha segmentado mi macizo rocoso y cada nodo es un cálculo, ¿no? Acá te digo, ¿no? El triángulo interno. Entonces tenemos en total 6 nodos, ¿sí? Y para eso le vamos a dar OK. Si luego otra cosa que tenemos que hacer es restringir el desplazamiento. Si esto por lo general, este software es utilizado más en la geomecánica subterránea, ¿no? Es decir, tiene una mayor aplicación para eso. Ahora, si te das cuenta, acá se han formado triángulos. ¿No? ¿En función de qué está eso? Déjame ir a mi pizarra. Un fondo oscuro. Ya está. Por ejemplo, el movimiento lo podría ser la palabra truncar, ¿sí? Tanto en el eje X, perdón, tanto como en el eje X, tanto como en el eje Y. ¿Cómo truncarías un movimiento, no? Una forma de truncar, por ejemplo, imagínate acá una rueda, ¿sí? Un circulito. Allá, este circulito yo le pongo una tabla, acá. Allá, ahora, este circulito con esta tabla solo se puede mover en Y, ¿no? Y no se puede mover en X, lo he truncado. Algo así tenemos que hacer. Ahora imagínate en X y acá le pongo la misma tabla. Lo cambio de posición. Ahora este circulito solo se puede mover tanto en X nada más, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha y acá hacia arriba o hacia abajo. Eso es, por ejemplo, darle un grado de libertad, ¿no? Otra forma, ¿y qué tal, Cristian, si quiero truncar todo? Quiero mantenerlo firme. Pues utilizaré un triángulo. Y si quiero dejarlo totalmente libre, pues utilizaré una esfera, un círculo, ¿no? Acá, eso mismo vas a ver acá. Vamos a la opción displacement, desplazamientos, y acá está la bolita que te digo, ¿no? Puedes restringir en X, puedes restringir en Y, puedes restringir X y Y o dejarlo libre. En este caso yo lo voy a dejar libre, pero voy a dejar libre, así se te va a aparecer acá un cuadrito y nos vamos a acercar. Toda la superficie de desplazamiento tiene que estar libre, no podemos restringirlo, no es sentido común en parte. O sea, imagínate, tú quieres simular un desplazamiento, ¿no? Entonces yo tengo acá mi talud, ¿sí? Acá está mi talud, acá está mi talud. Es obvio que toda esta superficie se puede mover, claro, todo esto se puede deslizar, todo esto de acá tienes que darle la libertad. Recuerda que esto es un modelamiento, tienes que darle la libertad de que se pueda deslizar para que las simulaciones consideren también estos factores. Entonces todo esto es movible. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A toda esta parte de acá le tengo que dar una libertad tanto en X y como en Y. ¿Y dónde voy a restringir totalmente el movimiento? Pues en las bases, ¿no? En esta parte de acá, por ejemplo, voy a restringir, acá voy a restringir, acá claro que también voy a restringir, no voy a considerar eso. Y acá le voy a dar libertad, le voy a dar libertad, le voy a dar libertad. Libertad total, se puede mover tanto en X como en Y, se puede mover tanto en X como en Y, porque recuerda que es un deslizamiento y si yo lo quiero simular, todo esto se puede deslizar, entonces eso es lo que yo tengo que modelar, ¿sí? Y estas partes los voy a fijar. Entonces voy acá a mi modelo. ¿Y cómo funciona eso? Pues tienes que acercarte, nos acercamos. Y todo lo que son triangulitos los vas a dar acá un clic. Y te das cuenta, se están moviendo bolitas. Se están volviendo bolitas, se están volviendo bolitas, se están volviendo bolitas. Y eso tienes que hacer con todo esto. Sí. Esto va a demorar un tiempo. Demora unos 8 minutos, creo que me tomó en hacerlo, ¿sí? ¿Qué acotaciones tengo que darte? Estos extremos de acá los tienes que dejar en triángulo, justo estos extremos. Este de acá lo dejas a dejar en triángulo, no lo vas a volver círculo. Y el extremo que pertenece acá, este también lo vas a dejar en triángulo, ¿sí? Para este caso me voy a demorar un tiempito en hacer todo lo que te digo y no lo voy a hacer en vivo. Le voy a dar cerrar.
Vamos a abrir un archivo. Acá, open. Y acá este que dice modelo numérico. Sí, ya lo tenemos, sí, Cristian. Y te va a quedar algo así, ¿no? Si te das cuenta son esferitas, lo que te dije, ¿no? Siempre, este último tiene que ser triangulito, tienes que restringir y todo lo demás le vas a dar el grado de libertad, ¿sí? De esfera, 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 esfera. Tú te das cuenta que son esferitas, ¿no? Ajá, y entonces ya tienes modelada esa parte. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue va a ser definir tus cargas, ¿no? Vamos a loading, a field stress, claro, campos de esfuerzo o esfuerzos de campo. Y nos vamos acá. Vamos a ir a las opciones. Acá, perdón. Acá. Tienes constante y gravity, ¿no? Constante, por ejemplo, eso lo vas a definir cuando estés en subterránea. Por lo generalmente si usas ese término. Gravedad, claro, como estás en un talud, en este caso, el de acá, es obvio que el factor que domina acá es el peso, ¿no? ¿Quién es el principal factor desestabilizante? El mismo peso del material, es decir, la gravedad, ¿no? En ese caso, por eso yo voy a dejar esto activado como gravity, ¿no? Todos los demás valores lo voy a dejar en automático, pero esto, por ejemplo, en subterránea sí tiene mayores aplicaciones. Y acá es donde entran, por ejemplo, mis ensayos in situ, ¿no? Mis ensayos de overcoring, por ejemplo. Uno de sería. Entonces simplemente lo voy a dejar en Gravity, todo lo voy a dejar en automático porque este es un modelo muy sencillo, muy simple, no tiene nada de complejidad. Entonces le voy a dar acá, ok, ¿no? Listo, entonces ya está listo mi modelo para que pueda correr. ¿Y cómo lo corremos? Igual que en el slide, análisis y en este caso le voy a dar a compute. Ah, claro, tengo que guardarlo. Sí. Ah, sí, no se olviden de guardar sus modelos. Bueno, me lo voy a guardar sobre lo que ya está. Así que le voy a dar acá análisis, compute. Sí, guardar sobre lo que ya está hecho. Y esto más bien dependiendo de la potencia de tu máquina o muchos otros factores, ¿no? Tarjeta de video, esto toma un tiempo. Puede demorar 10 minutos, 15 minutos. Ahora, como estamos haciendo una buena cantidad de interacciones, puede ser unos 15 minutos o puede reducirse a 5 minutos, ¿no? Entonces, ese sería el paso final. Y Cristian, ¿cómo me quedaría? No me dejes con la duda, ¿no? Entonces, acá, a ver, acá tengo fotos del modelo. Sí, y te va a quedar algo así, justamente así. Este es el mismo modelo. Ujú. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que te bota el Face, no? El Face ya no te bota algo llamado factor de seguridad, sino lo que te va a botar son valores, esto, ¿no? El critical, los criterios de resistencia, ¿no? Ah, ya, perdón, a ver, vamos a nuestro Face, vamos a abortar sí, porque va a demorar una mayor cantidad de tiempo y por ahora no quiero, ¿sí? Por ejemplo, acá Project Setting, esa de acá, por ejemplo, no te expliqué en anterior vista, pero tenemos que ir acá, Strength Reduction, sí, nos vamos acá. Claro, es que yo ya lo tengo activado porque yo ya lo he usado para taludes, ¿no? Pero en el caso tuyo quizás no tengas activado, o sea, esto va a estar desactivado para ti. Sí, en mi caso ya está activado porque ya tiene esa configuración. Entonces tú vas a ir a Project Settings, vas a ir acá, reducción de la resistencia, Strength Reduction, y vas a activar esto de acá. Sí, y lo vas a dejar igual acá en uno, todo automático y le vas a dar OK. No, como te digo, en mi caso está ya por defecto, pero si es la primera vez que vas a abrir este software, ese valor lo vas a encontrar sin ese check. Y te va a quedar algo así, lo que vas a hallar es un SRF, un factor de reducción de resistencia. No, tiene otra interpretación, eso te lo voy a explicar en otro video, ¿sí? El porqué del SRF, ¿no? De dónde sale, cómo funciona más, esto ya corresponde a un análisis tal vez un poco más profundo, en este caso te estoy viendo más que todo el software, ¿no? Sí, siempre a nosotros nos llama más la atención los softwares, entonces, bueno, y por ejemplo, ¿dónde está mi superficie de falla? Cristian, no lo veo. Ah, acá está. Recuerda que este software hace muchas iteraciones, y acá si te das cuenta ves distintos valores de SRF. Sí, no, no lo hago en vivo porque va a demorar tiempo. Sí, vamos a obtener lo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, para 1.73 de SRF, entonces ahí te das cuenta que se forma la superficie de falla, ¿no?
y ahí tienes un valor más creíble, ¿no? Y esa es la aplicación, una de las bondades que tiene el software Face. Sí, entonces si tienes alguna duda o quieres alguna información de otro curso, pues puedes escribir en la caja de los comentarios, dar like y compartir. Y muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Saludos, cuídate. En modo geomecánica.